vamos con nuestra siguiente ponencia. Juan de Sala es investigador y poeta. Está interesado en temas de ciudad, paisaje, mirada y memoria. Graduado en Historia del Arte por la UCM de Madrid, estudia actualmente el máster en Teoría y Crítica de la Cultura. Ha sido becario de Remedios Zafra en el Instituto de Filosofía del CSIC, así como becario de investigación en museos y fondos documentales del Ayuntamiento de Madrid. En 2022 publicó su primer libro, Los reales sitios, en la editorial Ultramarino. Gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias a la organización, muchísimas gracias a los asistentes. A mí me parece muy interesante, yo viniendo desde la historia del arte, el concepto de contemporaneidad que estamos manejando, puesto que un historiador, si hablase rigurosamente, hablaría de la contemporaneidad como aquello que sucede desde la Revolución Francesa hasta hoy, que claro, evidentemente no es el concepto del que estamos hablando. Entonces, siento que tiene que haber algún tipo de acuerdo, o es muy interesante el debate abierto que puede haber entre esa fecha tan lejana y la fecha actual, contemporánea, que es el momento exacto. Y que de alguna manera cualquier fecha intermedia, antes hablábamos de la arquitectura hecha después de la transición, pero podríamos hablar de muchas otras fechas, siempre va a responder a criterios políticos y como tal, también lo que yo os voy a contar es de alguna manera otra propuesta política de entender el patrimonio contemporáneo. En cualquier caso, esta es una historia de ausencias y sobre qué hacer con ellas. En el título de esta comunicación aparece la palabra patrimonio arquitectónico olvidado, pero bien podríamos sustituir olvidado por perdido, pues nuestro punto de partida es que solo se pierde del todo el patrimonio que se olvida. La memoria debe ser, por lo tanto, clave en cualquier discusión patrimonial. La materialidad del patrimonio es solo una de sus dimensiones y en muchas ocasiones es tanto el patrimonio que está en vías de desaparecer que nos olvidamos de aquel desaparecido, del que, sin embargo, perdura tanto y tanto de lo que hay que conservar, imágenes, documentos, relatos, que por lo tanto creo que es conveniente hacer esta pregunta: ¿cómo hacer historia desde la ausencia? ¿Cómo cuidar el patrimonio desde su hueco? Si solo nos queda la memoria, ¿qué herramientas puede aportarnos la historia del arte, el análisis de imaginarios y de contextos y las prácticas de archivo para esta particular conservación del patrimonio arquitectónico contemporáneo? Estos últimos meses he estado investigando sobre varias cuestiones sobre el Parque del Capricho o de la Alameda de Osuna en Madrid. Leyendo sobre todo el magnífico material que hay escrito al respecto, las monografías de Carmen Añón o de Mónica Luengo o los estudios de Isabel Pérez Hernández, veía siempre mencionado en un par de líneas y con la misma fotografía siempre adjunta una pequeña referencia a un edificio desaparecido. Evidentemente es una fotografía y un edificio que me llamó muchísimo la atención. Es, como andaremos pronto, un pabellón de hormigón construido en 1937 con forma de barco torpedero, demolido en 1940 y del cual solo se conserva una fotografía. En los textos aparecía a modo de curiosidad, pero desde que vi esta imagen no pude quitármela de la cabeza. La documentalista Marianne Hirsch utilizaba un término, post-memory, para hablar del acercamiento al pasado como un relato imperfecto que solo puede ser entendido afectiva e imaginativamente desde sus ausencias. Con solo una fotografía y unos pocos datos documentales, que es todo lo que perdura de un edificio desaparecido, puede que este pabellón torpedero sea un buen ejemplo de la forma de trabajar con la memoria del patrimonio arquitectónico. Quizá jamás consigamos resolver ciertas ausencias. De hecho, en el relato que comienzo os adelanto que no he podido averiguar por qué un batallón de obreros republicanos construye un edificio con forma de barco en hormigón en Madrid en 1937, ni qué tenían en su cabeza, pero por el camino, un camino de relatos divergentes e inconexos, comparaciones inesperadas, posibilidades abiertas, seguramente recojamos muchas más preguntas de las que partíamos y quizás desde la duda podamos avivar al fin y al cabo la memoria de un edificio hoy perdido y olvidado. Es importante en primer lugar mencionar brevemente el lugar donde se asienta este edificio. La finca de la Alameda de Osuna es una posesión que adquiere a partir de 1783 a las afueras de Madrid María Josefa de Pimentel y Tellet Girón, novena duquesa de Osuna. Y hasta su fallecimiento y el de su nieto, el 11º duque, en la primera mitad del siglo XIX, la Alameda vivió una época de constante transformación.
Es en esta etapa cuando se construye la mayor parte de caprichos o folies, esos pequeños pabellones de jardín con formas evocadores, con lo que se da forma a un complejo universo de significados, desde el recogimiento espiritual de la falsa ermita hasta el universo pastoril y fisiocrático de la granja de la Casa de la Vieja, pasando por la melancolía de las falsas ruinas o el vigoroso divertimento infantil del falso fortín. Estos calculados decorados eran la representación de los valores personales y aspiraciones de la clase aristocrática española entre el siglo XVIII y XIX, como la terrateniencia, la religiosidad, el honor o la guerra. El principal artífice de todos ellos es Ángel María Tadei, nacido en Gandria hacia 1765, que trabaja desde 1794 en el Capricho como hombre para todo, según Añón, o como maestro teatrista, según Navascués, puesto que es en los decorados, las arquitecturas efímeras, los autómatas y las pequeñas decoraciones en donde trabaja con destreza. Ya de este momento vemos en el Capricho un elemento teatral y escénico que, como veremos, se mantendrá. La fortuna posterior de la Alameda es azarosa. Tras varias idas y venidas, en 1900 es adquirida por los Bauer, de los que se expropiada en 1936 al comienzo de la Guerra Civil. Primero será hogar-escuela para niños del Socorro Rojo, luego base para una brigada de tanques y en la primavera de 1937 será transformado en el cuartel general del Ejército de Centro. Arruinados los Bauer tras la Guerra Civil, en 1946 la finca es adquirida por una inmobiliaria que planea su reconversión en un lujoso hotel con proyecto de Luis Moya Blanco, en el cual se reaprovechan buena parte de las infraestructuras previas del parque. Por ejemplo, la Casa de la Vieja sería una whiskería o el refugio antiaéreo de la Guerra Civil serían los vestuarios de las piscinas. Aquí podemos ver la maqueta del proyecto, en el cual además los caminos están todos asfaltados, se llena de parkings el parque, etc. Estos son algunos de los dibujos de Luis Moya Blanco, con las diferentes intervenciones. Se construiría un hotel de 4 plantas, etc. El proyecto afortunadamente no se realiza y la finca, silvestrada y en abandono, languidece, únicamente siendo aprovechada como set de películas. De esta manera, el Capricho se convierte momentáneamente en el palacio italiano del abuelo rico de Marisol, la residencia del conde Drácula, un laboratorio secreto nazi con Rafaela Carrà travestida, el jardín del Edén, set de películas porno, un palacio goyesco, un palacio moscovita, un palacio parisino, un palacio argelino, un palacio goyesco, un palacio moscovita y un palacio de la Francia prerrevolucionaria, con otra aparición de Rafaela Carrà, que le podríamos dar ya el título de duquesa de Osuna, aunque sea a título honorífico. En cualquier caso, en 1974 el parque es finalmente adquirido por el Ayuntamiento de Madrid, que a través del buen hacer de la Escuela Taller del Capricho va reformándolo hasta su apertura definitiva en el año 2000. Y en 2018 comienzan las obras del futuro Museo del Capricho, que siguen a día de hoy en activo y que muestran una estratigrafía que no para de crecer. Finca aristocrática, cuartel general, plató de cine, museo. El Capricho es, de alguna manera, una superposición de todo ello. Para hablar de algo así, Andreas Huysen utiliza el término palimpsestos, esa especie de imaginarios urbanos que pueden poner varias cosas en un mismo lugar, recuerdos de lo que había antes y alternativas imaginarias de lo que ahora hay. En el Capricho se contienen simultáneamente todos sus futuribles, aquello que podía haber sido, y todos sus presentibles, la fórmula abstracta de todo lo que hay. Y más allá, ese palimpsesto urbano del Capricho no es solo su materialidad como jardín, parte de sus tiempos posibles, pasados y futuros, están contenidos en los archivos, en el Archivo Histórico de la Nobleza, en el Archivo Militar de Ávila, en el Archivo de la Escuela Taller y en tantos otros. Documento escrito, documento gráfico y documento material tienen, por lo tanto, la misma carta de existencia. Los vestuarios de la piscina y el búnker para la plana mayor del Ejército Republicano se encuentran en un mismo plano. Hay generales con toalla y bañistas con fusiles. Pero en este palimpsesto, ¿dónde queda nuestro pabellón torpedero? Debemos volver a principios de 1937. Madrid vivía asediado y el Estado Mayor del Ejército de Centro estaba instalado en los sótanos del Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá. Entre marzo y abril de 1937, el general Miaja, a través de Vicente Rojo, da verbalmente la orden al capitán jefe de la Compañía Obrera del Ejército de Centro, Benito Cripa Jordán, al frente de 150 obreros, de redactar un plan para adaptar el Palacio de la Alameda de Osuna, alejado del frente y camuflado en una gran arboleda, como sede de dicho mando, a la mayor brevedad. En este momento, el Palacio de la Alameda adquiere además el nombre de Posición Jaca.
Entre esa fecha y el 1 de agosto de 1937, cuando terminan las obras, la antigua posesión de los Osuna se transforma radicalmente en superficie y bajo tierra. Se excava por parte del comandante Valero y sin vinculación con el resto de obras el refugio antiaéreo y arriba Cripa construye, cito, por propia iniciativa, unos pequeños pabellones de tipo ligero y poco coste. Estos, además repartidos por la superficie del jardín, ascendían a 10 y tenían un aspecto muy similar y algo anodino, construidos con bloques de hormigón como es normal en un momento de emergencia y de guerra. Todos menos uno, que es el que traíamos. El pabellón número 8, en la falda del montículo coronado por el templete de Baco, donde hoy perdura un desmonte, distaba mucho de ser anodino. Dice Cripa, y cito, que para la instalación de una estación de reserva aislada del edificio para radio, morse y teletipo se ha construido un pequeño pabellón en cuya forma, alzado, líneas y técnicas constructivas se ha intentado lograr un apunte al natural de nuestros gloriosos, elegantes y severos torpederos de guerra, significando que a través de ambas obras esta compañía tiene el honor de ofrecer a vuestra excelencia su capacidad y entusiasmo para empresas de mayor envergadura. Además de la lista de materiales, contamos con documentos donde se recogen las felicitaciones de sus superiores a Cripa, que se mostraba muy satisfecho con el deber cumplido. Pero ¿quién es este tal Benito Cripa Jordián? Bueno, aquí he hecho yo un dibujo un poco chusquero, como veis no soy arquitecto, pero intentando recrear a partir de la planta, que es esa planta que parece una especie de nave extraterrestre, que es la planta del mapa de 1938, el posible aspecto que podía tener este pabellón. Benito Cripa Jordán es este señor de aquí o el de allí, el de esa imagen, nacido en Madrid en 1888 y que cuando estalla la Guerra Civil está casado, tiene 49 años, trabaja de maestro constructor de obras, no es arquitecto, y vive en la calle Salitre 29. En la prensa encontramos alguna breve referencia a su persona, pues por ejemplo denunciando negligencias en la construcción y reclamando derechos para los obreros. Al poco de estallar la Guerra Civil, en diciembre de 1936, ya es capitán jefe de la compañía obrera y pasará a la guerra comandando equipos de obreros en diferentes lugares como el Ministerio de Hacienda, el Capricho o el Palacio de Aldovea. Al acabar la Guerra Civil es apresado y pasa hasta 1941 en prisión provisional, primero en Torrijos y luego en su hogar, por, y este es el motivo, haber sido capitán de ingenieros del Estado Mayor de los Rojos y haber fomentado la propaganda marxista con la publicación teatral de la cual es autor, titulada Gente de Madrid. No conocemos nada más de este personaje, que es otra de nuestras ausencias. Además de maestro de obras, y esto es muy importante, Cripa era escritor amateur. En 1932 había escrito una novelilla llamada El crimen de Lavapiés y en 1937 publica, en una tirada de 2000 copias financiadas por la Comandancia de Ingenieros, una obra estrenada en el Teatro Chueca en agosto de 1938 llamada efectivamente Gente de Madrid. Esto último es importante, pues la obra la escribe exactamente al mismo tiempo en el que está construyendo el pabellón con forma de barco en el Capricho. Y les puedo adelantar que la obra es mala y en ello me temo que coincidimos el anónimo autor que escribe una crítica el 22 de agosto del 38 en el diario La Voz, el funcionario de prisiones que se tiene que leer el libro para emitir su crítica en el juicio y yo. El argumento es muy malo, es de un staff de un hotel que deciden nacionalizarlo y al final el dueño burgués del hotel cede a las presiones y no solamente nacionaliza el hotel, sino que casa a su hija mayor con el líder de los revolucionarios y al final de la obra de alguna manera se unifican todas las izquierdas porque, bueno, pues supongo que era una preocupación del año 37. En cualquier caso, si la obra se anunciaba como original, interesante, sugestiva, el crítico de La Voz la compara desde el propio título de su crónica, Torquemada en Chueca, con las torturas de la Inquisición. Castigo implacable, insustancial, personajes estúpidos, son solo algunas de las linduras que le dedica al pobre de Cripa. Por otra parte, el funcionario de prisiones, que se lee el libro, no se queda en absoluto corto. Le llama cursi, le llama imbécil, le dice que no tiene abuela, le dice que le va a meter la tricolor por el y en el momento en el que la obra cae el telón, apunta, aquí se haría una pausa, dando una sonora bofetada al autor en son de aplauso a su nunca bien ponderada obra. Todo esto son anotaciones en el ejemplar que queda en el archivo del juicio, en el cual se debía sentir tan interpelado en la persona que lo leyó que no pudo parar de anotar a lápiz todo el libro. En cualquier caso, aunque esto parezca gracioso con el tiempo, para Cripa debió de ser bastante angustioso, mientras que de las acusaciones político-militares se pudo zafar bastante fácilmente con las típicas excusas de haber sido católico y falangista durante el dominio rojo en la sombra y haber ejecutado solamente órdenes, de haber escrito una obra de teatro, y qué
obra de teatro no lo tuvo tan fácil. Primero decía que era suya, pero que fue modificada por un comité de censura, más tarde que esta fue totalmente sustituida y que de hecho la obra original se llamaba Símbolo de Paz y estaba escrita para ensalzar la fe en Dios y el amor a nuestra querida España desde sus ideales antimarxistas. En cualquier caso, podemos creerle o no, pero esta cuestión nos permite establecer un curioso paralelismo. Kripa, como Tadei, construyen sin tener formación de arquitectos y la teatralidad es esencial en su práctica. ¿Es este pabellón construido en mitad de la Guerra Civil un folly, como sugiere Añón? ¿Era Benito Kripa consciente del lugar donde se encontraba, del juego simbólico y teatral del jardín de la novena duquesa y Tadei? Si no lo era, hay bastantes cuestiones curiosas. Aunque su autoría no sea clara, unos metros por encima de la localización del pabellón torpedero se encuentra el fortín, probablemente fechable hacia 1814. La construcción contaba también con cañones de juguetes y puentes levadizos, así como una garita donde se guarecía un curioso maniquí soldado, del cual quedan cuentas de los cambios de peluca y de traje que se le hacían periódicamente, que por cierto no eran baratos. No se trataba de un decadente castillo gótico y caballeresco con sus almenas y sus torres, sino que el fortín era un pequeño juguete basado en la arquitectura militar contemporánea a su tiempo. Y se construyó justo después de la Guerra de la Independencia, que tan traumática fue para la nación como fue para la propia duquesa. Tanto el fortín como el torpedero son extrañas escenificaciones, casi bromistas, sobre una violencia contemporánea. Son imágenes de su tiempo. Aunque quizá el torpedero folly no había maniquís soldados a los que cambiar periódicamente las pelucas, sino más bien soldados de carne y hueso. Pero ¿a qué idea del tiempo podía aludir la imagen de un barco en 1937? ¿Por qué un barco estando en el centro de la península y en un lugar sin relación alguna con la marina? Y aquí descartamos la única teoría que se ha apuntado hacia la extraña forma de este pabellón, que es la aparición de un sello de la Armada en los planes del refugio antiaéreo, en el cual efectivamente participaron ingenieros de la Marina para asegurar la estanqueidad del búnker, pero que, como decíamos, las obras subterráneas y las obras de superficie no tienen ningún tipo de conexión. Además, no hay ningún suceso bélico hacia 1937, pues el panorama de la guerra civil en el mar es absolutamente desolador y deja más bien poco idea a alguna acción naval heroica en la cual se hubiera podido inspirar Kripa. Y para colmo, los torpederos que se utilizan en la guerra civil, que son de la clase T1, construidos en Cartagena entre 1912 y 1921, eran más bien muy poco elegantes y severos. De hecho, eran pura chatarra para la guerra civil. En cualquier caso, si pensamos en un barco como una imagen de tiempo, no podemos olvidar que Hegel daba su filosofía de la historia a la imagen de un navío. No decimos que Kripa fuera hegeliano, ni mucho menos, pero sí es verdad que para 1937 la imagen del barco como máquina contenía en sí misma una idea de la modernidad. No hay que olvidar la fascinación de Le Corbusier por los grandes transatlánticos, hasta el punto de llevar en la portada de su Version Architecture de 1923 el paquebote Aquitania, como podemos ver ahí, o con citas como cuando Le Corbusier decía que el transatlántico es el primer paso en la construcción de un mundo de acuerdo al nuevo espíritu, en el que las formas limpias y los materiales industriales y estandarizados anunciarían el nacimiento de un hombre del futuro que dominaría a través de la tecnología el mundo y sus destinos. Estos temas, de hecho, marcarían la cultura de los años 20 y 30 y, por ejemplo, sería también en otro barco, el Patris II, donde se firmaría la Carta de Atenas, que antes lo hemos mencionado, que tanto ha definido la forma en la que el siglo XX pensó e ideó la ciudad contemporánea. El pabellón del Capricho, por lo tanto, no es solamente un barco como imagen, como bien podría ser el edificio Patito de Venturi, sino que es además un barco como idea. Cada régimen político además hace suya una idea del tiempo y de la historia y con él una arquitectura acorde. Aunque esto requeriría matices y evidentemente va a ser burdo, es fácil vincular el racionalismo arquitectónico en el contexto español de los años 30 con una experiencia del tiempo vinculada a la idea del irrefrenable progreso tecnológico. En él, claro está, tendrían un lugar de honor las formas de la máquina y en concreto los elementos náuticos, hasta el punto de que hay autores que hablan de un estilo barco con ejemplos clásicos como el Club Náutico de San Sebastián de Aizpurua y Lavallen del año 31, la piscina a la isla de Luis Gutiérrez Soto del mismo año, los edificios de la isla de Muñoz Monasterio de 1932 o la Casa Barco del 33 de Bergamín. Aunque Kripa no fuera arquitecto, es bastante probable que tampoco fuera del todo ajeno a la existencia de estos elementos náuticos en la arquitectura de su tiempo a la hora de construir el pabellón. Y más allá, que la relación simbólica barco, máquina, futuro le resultara natural.
Lo curioso en este caso es que si miramos la tradición del estilo barco, este se asocia a edificios de ocio y disfrute, como piscinas, clubes náuticos, villas vacacionales, etc. Más allá de su imagen futurista, el barco era en los años 20 y 30 una imagen de transporte, pero también de placer. De fondo queda el descubrimiento del ocio por las clases medias europeas y del turismo, incluso la paulatina democratización del descanso en el proletariado de diferentes contextos, como bien podría ser más o menos en la Segunda República Española. Si un barco era símbolo de futurismo placentero en 1930, en 1937 era una imagen de guerra. El inmaculado horizonte de progreso tecnológico ahora está teñido de violencia. La guerra civil, además, puede ser entendida como un choque entre dos modelos de tiempo y de la historia. Puede ser más o menos... dos modelos que guardan diferente consideración precisamente a la imagen de un barco y a las formas de la máquina. Como ejemplo, precisamente, el edificio que en 1932 Muñoz Monasterio construye con formas náuticas y referencias maquinistas, en 1947 lo reforma después de la Guerra Civil con esos imperiales, chapiteles escurialenses, dando una idea muy diferente de cómo se ha transformado el tiempo entre el año 32 y el año 47. Un barco no era lo mismo en 1947 que en 1937 ni que en 1932. En cualquier caso, ahondando en el imaginario náutico y para terminar nuestra ronda, se nos ocurrió otra posibilidad más que podría explicar el motivo del torpedero Folly. En diciembre de 1936, en aguas internacionales frente a Argel, el crucero rebelde Canarias hunde sin justificación al carguero soviético Komsomol. El barco es posible que fuera cargado con material militar de la República, a pesar de que manifiestamente iba cargado de manganeso. Pero precisamente este barco había sido el que en octubre del 36 había descargado el primer contingente de tanques T-26 de ayuda soviética a la República, que entre el 7 de enero y el 30 de mayo del 37 tienen precisamente su base en el jardín de la Alameda de Osuna, y que de hecho Kripa manifiesta en el juicio haber tenido que ayudar a echar al contingente de tanques, llamándoles de hecho canallas. El hundimiento del Komsomol fue un escándalo internacional y en la España republicana se interpretó como un hecho heroico de la URSS, organizándose rápidamente una campaña pro-Komsomol destinada a recaudar dinero para construir un nuevo buque para los soviéticos. La propaganda y la actividad es omnipresente en la primavera del 37 y se emiten sellos, pósters, pines, se celebran festivales, mítines y sesiones de cine para la causa y se constituyen diferentes comités organizadores, como el de Madrid, que está presidido precisamente por el general Miaja, que es el que le da la orden a Kripa de la adaptación de la Alameda de Osuna. No es posible, por lo tanto, que Kripa tuviera el barco en mente al comenzar las obras el 30 de mayo de 1937. Yo pienso que probablemente sí, pero a pesar de lo elocuente de esta posibilidad, no podemos darla del todo por cierta. En ningún lugar Kripa habla del Komsomol, y bien podría haberlo hecho, y solamente habla de nuestros más gloriosos torpederos de guerra, fueran cuales fueran estos. La única batalla naval que tenemos constancia en las cercanías del torpedero Folly es la que libraría Marisol, vestida de pirata, en la película de 1960, Un rayo de luz, grabada en El Capricho. Y quizá esta batalla no dirimió los futuros políticos de España, pero sí que fue lo más cerca que estuvo nuestro pabellón torpedero de algo parecido al mar, aunque ya el pabellón llevase siendo solo un recuerdo o ni siquiera eso. Por ir terminando, nuestra fotografía de la que partíamos es una fotografía hecha en 1940 por Gustavo Bauer y Lope Chicheri al entrar después de la Guerra Civil en la conocida finca que había sido propiedad de su familia y de la que se desprendería poco después. Entran en la finca y el panorama es desolador, como lo serán los próximos 40 años, y se suben al torpedero mientras Gustavo hace la foto varios primos y varios amigos de este personaje. En cualquier caso, el 12 de julio de ese mismo año, la comisión liquidadora de los Bauer escribe por carta a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando denunciando el lamentable estado del lugar, donde han quedado gran número de casitas que afean la finca, ya que no tienen nada de artísticas, restando por el contrario belleza al paisaje. Poco después, el torpedero Folly, esa casita que afea y que no tiene nada de artística, sería derribada. ¿Qué pensaría de la demolición Kripa, que había invertido por propia iniciativa toda su capacidad y entusiasmo en su apunte al natural de un torpedero del que estaba tan satisfecho? Hasta muy recientemente, las investigadoras que habían escrito sobre El Capricho no contaban con la famosa fotografía. La entregaría a Gustavo, muy anciano, poco antes de fallecer. Si bien con ella se puede atestiguar la existencia del edificio, que hasta entonces era prácticamente un rumor, también se abriría una cuestión mayor al mirarla. ¿Por qué?
Esta pregunta, que no se satisfacía con lo poquísimo que hay escrito sobre el pabellón, nos ha llevado al Archivo de la Nobleza de Toledo, al Archivo Histórico de Defensa, a la Biblioteca Nacional y a tantos otros repositorios, hemerotecas, páginas web y a las más remotas fuentes. Nos llevó a Cripa, nos llevó al Komsomol y nos llevó al teatro. Quizá nunca podremos resolver el porqué de este extraño edificio, pero sí que podremos contar con elementos suficientes para imaginarlo. Vuelve entonces el palimpsesto de Huysen, pero absolutamente colapsado, y donde las capas se van entremezclando, el recuerdo, la alternativa y el imaginario, las máquinas, la arquitectura racionalista, los torpederos, el Proconsomol, los lujosos hoteles, etc. Solo imaginar el patrimonio, solo ponerlo en común con su tiempo y con nuestro tiempo como observadores, puede ser una herramienta esencial en su conservación, incluso si éste ya está perdido físicamente. La primera línea de defensa del patrimonio es la memoria, pero la memoria requiere trabajo y cariño. Y debemos, por lo tanto, sentirnos apelados por él. Debemos pensar en el patrimonio, no solamente sobre él, no como mera reliquia del tiempo, sino como un tiempo en sí mismo, propio, dejándonos alterar por él y por lo que nos suscita. Solo entonces podremos hacer cierta la expresión que escribía Cripa, y que me gustaría imaginarme que lo haría delante de su barco, de su pabellón torpedero, que decía: «Qué densa tejemos la historia». Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, como vamos un poco justos de tiempo, si te parece, nos vamos a saltar la pregunta. De todas formas, como queda registrado en el formulario o si ahora se os van ocurriendo más cosas, te la pasamos y podemos publicarla a través de las redes sociales, así de forma más interactiva, si te parece bien.